Dije que el mensaje que iba a dar a presentar en la tarde lo cambié para ahora en la mañana, porque en la tarde tenemos un culto especial. Y el tema ese que voy a tratar ahorita no tiene que ver con el culto de acción de gracias. Bueno, no directamente. Hermanos, alguien puede decir así, en pocas palabras, ¿qué fue o es la reforma? A ver, ¿qué fue la reforma? Todos hemos escuchado que se estaba celebrando cientos de años de la reforma. Hasta el Papa lo celebró, no sé qué celebraba ese señor, pero celebró. ¿Qué era la reforma o qué fue la reforma, hermanos? ¿Nadie sabe? Es la protesta contra aquello que se enseñaba, pero que no estaba en la Biblia. Fue un movimiento, hermanos, que nació en la Iglesia Católica. Entre los protestantes, entre los que empezaron lo de la reforma, estaba Martín Lutero. Y ¿se acuerdan cuántos años se ha estado celebrando de esa reforma? 500 años es lo que se ha anunciado como los que cumplen la reforma, 500 años. Cuando empezamos con este asunto, hermanos, y no es que seamos bautistas reformados como algunos andan anunciándose ahorita, ¿no? Ni que estemos de acuerdo con todo lo que hizo Martín Lutero tampoco. Pero estas 5 solas son cosas que nosotros creemos. Ahora, cuando empezamos a tratar esto de las 5 solas, yo dije que se está celebrando 500 años de la reforma, pero también dije que en algunos lugares pareciera que la reforma no ha llegado, porque todavía muchos siguen creyendo lo que se creyó o lo que se creía en aquellos tiempos cuando empezó la reforma. Una de las cosas que motivó a la reforma fueron las indulgencias. Cuando se pagaba porque dizque salieran las almas del purgatorio. Y por ahí salió, hay unas palabras que se han repetido muchas veces, que se decía que cuando la moneda caía ahí en el cofre, cuando se oía que caía la moneda, el alma salía. Y todavía se les dijo que podían pagar por los pecados que iban a cometer más adelante. O sea, por adelantado podían pagar. Y así podían pecar. Cuando se estuvo enseñando estas cosas, hermanos, fue que empezó la reforma. Son 500 años que se está recordando o celebrando. Pero dije, hermanos, pareciera que en algunos lugares la reforma no ha llegado, porque siguen creyendo que se puede salvar haciendo obras. Se sigue creyendo que se puede salvar aún con dinero. Todavía la ramera sigue comerciando con las almas de los hombres. Así la nombra el Apocalipsis. Todavía sigue comerciando con las almas de los hombres. Yo les decía, no sé si fue aquí en la clase de escuela dominical, cuando les digo, pues, si quieren que celebremos el funeral de alguien aquí en el templo, pues, nomás me pagan. Allá es lo que hacen. Por eso presentan los cuerpos en el templo católico, porque el cura quiere ganar dinero. Pareciera que la reforma no ha llegado a México. Todavía siguen creyendo
que se pueden salvar haciendo otras cosas aparte de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Estuvimos viendo ya tres solas. Se le llama las 5 solas porque quiere decir que hay 5 cosas que solamente son reales, que solamente debemos de creer en ellas. La primera dice la sola Escritura, que es la Biblia y es nuestra única regla de fe, de conducta. Es suficiente, no se equivoca, es clara, es necesaria. La sola Escritura. Nosotros no nos basamos en lo que diga la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Solo lo que dice la Biblia. Sola Escritura. Estas 5 solas, hermanos, se sacaron, se sintetizaron de las tesis, ¿cómo se llamaban? Esas que puso ahí Martín Lutero en la entrada de la Iglesia Católica. La segunda es sola fe. Solo por la fe en Cristo Jesús somos justificados. Solo por la fe en Cristo Jesús. El domingo pasado estuvimos hablando de la sola gracia. Estuvimos hablando que la salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Solo por la gracia de Dios mediante la fe. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de cuando Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros? Y nos da la lista de lo que éramos antes de ser cristianos y que fuimos salvos solo por la gracia de Dios, porque Dios no nos pagó o no nos ha pagado conforme merecemos, sino ha mostrado su gracia. Así que creemos que somos salvos, hermanos, solo por la gracia de Dios. Ahora toca mirar la cuarta sola, que es solo Cristo. Solo Cristo. Y ese solo Cristo dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay salvación por medio de ningún otro. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, la Reforma hizo un llamado a dejar esas prácticas que no eran bíblicas. Hizo un llamado a la iglesia, la Reforma, a regresar a la fe solamente en Cristo. Hizo un llamado a regresar a esa fe de que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese mediador es Jesucristo. Quiero que veamos primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. Vamos a leer juntos, hermanos, estos 2 versículos. Primera a Timoteo 2, versos 5 y verso 6. Primera a Timoteo 2, del 5 y 6. Leamos juntos. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermano, mientras la Iglesia Católica hablaba de indulgencias, mientras hablaba del purgatorio, mientras hablaba de los antiguos padres de la iglesia, mientras la Iglesia Católica hablaba de los santos que deben ser invocados y venerados, la Reforma, o los que empezaron la Reforma, enseñaron que la salvación solo era a través de Cristo Jesús, solo por medio de Cristo. Cuando se enseñaba
las indulgencias, cuando se enseñaba del purgatorio. Los reformadores enseñaban que la salvación es solo por medio de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra manera de ser salvos. Dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo salva. Uno de los antiguos, llamado Juan Calvino, dijo: intervino Cristo, intercedió por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar. Cristo Jesús es suficiente. Ningún ritual, fíjense bien en esto, hermanos, ningún ritual, ninguna institución puede salvar. En tiempos pasados, no sé ahorita, pero se enseñaba: fuera de la iglesia no hay salvación. Por supuesto, estaban hablando de la iglesia católica. Eso era lo que se enseñaba: fuera de la iglesia no hay salvación. Hermanos, fuera de Cristo no hay salvación. De la iglesia, no importa si está adentro o fuera, se necesita a Cristo. Nosotros no podemos decir, es que fuera de nuestra iglesia no hay salvación. No, hermanos, no tenemos la concesión de la salvación, hermanos. La Biblia dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. No tenemos la concesión nosotros, hermanos, de la salvación. Nosotros como iglesia no podemos decir, nomás nosotros somos salvos. Los que dicen eso son sectas y están fuera de lo que dice la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, y ese es Jesucristo. Nada más Cristo Jesús. Él es suficiente para salvarnos. Solo Cristo es digno de confianza, porque Él es el único Salvador. Y cuando estoy hablando de que solo Cristo es digno de confianza, hermanos, solo Cristo es digno de que esperemos en Él para ser salvos. Solo Cristo. Hace un momento yo dije que ningún ritual. Y cuando estoy hablando de ritual, me refiero, hermanos, a... La Biblia habla, por ejemplo, Ana tuvo un hijo, lo presentó en la iglesia, en el templo. Jesús fue presentado en el templo. Pero ¿sabían ustedes que presentar a un niño en el templo no lo salva? Ese es un ritual. Esa es una ceremonia. Pero eso no salva. El bautismo es una ceremonia, es un ritual. Pero el bautismo no salva. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Ya te bautizaste? No. Entonces no. No, hermanos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ningún ritual, ninguna iglesia, nada aparte de Jesucristo. Nada. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Si una persona se mete al agua y no ha creído en Jesucristo como su Salvador, se va a ir al infierno, aunque se haya metido a la pila bautismal. ¿No han visto en los periódicos cuando dicen, toman la foto de un niño y luego dicen, nuevo cristiano? ¿Por qué? Porque le echaron agua, que dicen que es bendita. Quién sabe si sea purificada, no creo. Gastar dinero de oquis. Nuevo cristiano. No, hermanos, el bautismo no hace cristiano a nadie. A nadie. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo es digno de confianza, hermanos, para nuestra salvación. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Nuestra confianza debe estar puesta solamente
en Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Saben que necesitábamos a alguien que estuviera entre Dios y nosotros? Ese es un mediador. Alguien que busca que haya una conciliación en las dos partes. Necesitábamos a ese mediador, porque dice la Biblia que nosotros somos enemigos de Dios cuando no somos creyentes, cuando no somos cristianos. Dice la Biblia, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sí, la persona que no es cristiana, hermanos, es enemiga de Dios. Y alguien dijo, bueno, el hombre es enemigo de Dios porque peca contra Dios, pero Dios no es enemigo del hombre. ¿Saben que la Biblia enseña que sí? Solo Cristo hace posible que entre Dios y nosotros haya una conciliación. Romanos capítulo 5, y quiero que lo veamos, por favor. Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 8 al verso 10. Romanos 5 del 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El verso 9, la última parte, dice que por Cristo Jesús seremos salvos. ¿De qué dice? ¿De la ira de quién? ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. O sea que de repente queremos como suavizar las cosas, ¿no? El hombre es enemigo de Dios, pero Dios no está enojado con el hombre. Ahí está hablando de la ira de Dios. Y Cristo nos libra de la ira de Dios. Nos reconcilia con Dios. Todos necesitábamos eso. Necesitábamos ser reconciliados con Dios por causa de nuestro pecado. La Biblia enseña que Dios odia el pecado y el pecado está en todos nosotros. Todos los seres humanos somos pecadores, por eso necesitábamos a ese mediador que es Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Búsquelo en quien lo busque. No puede ser salvo aparte de Jesucristo. Por eso yo no les digo que traigan a alguien que se murió, que lo traigan aquí. Allá lo llevan porque le echan agua bendita y quieren que con eso ya se hizo. En ningún otro hay salvación. Lo busquen donde lo busquen. Solo Cristo salva. Solamente en Cristo. Estuvimos cantando el corito ese, solamente en Cristo. ¿Se acuerdan? Solamente en Cristo y solamente en Cristo. La salvación se encuentra en Él. Solo Cristo. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Cristo Jesús hay salvación, hermanos. Esto es algo que nosotros también creemos. Esto es algo que se vino enseñando también con los reformadores, volviendo o tratando de volver a la gente a la fe bíblica. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuentan de uno de los grandes predicadores antiguos. Estaba en cierto lugar predicando y hablaba de que Jesús puede salvarnos de la ira de Dios, que Jesús puede salvarnos de la ira de Dios.
Y cuando se termina el culto, alguien le dice: Señor, ¿puede acompañarme a mi casa? Y entonces dicen que cuando el hermano dijo: sí voy, alguien se le acerca y le dice: hermano, tenga cuidado, ese hombre es peligroso, es de lo peor aquí. Bueno, ya le dije que voy a ir, y voy a ir. Dice, caminaron juntos, lo lleva por un callejón, entran por la puerta trasera de un edificio, los dos. El hombre le dice al hermano: siéntese, mientras el hombre cierra la puerta con llave. Se sienta el hombre detrás del escritorio, saca una pistola, y el hermano, acordándose de que le dijeron que era peligroso, dice: usted dijo que Cristo Jesús nos libra de la ira de Dios y que Dios perdona todo. ¿Sabe? Con esta pistola se han matado a 4 personas. 2 de los trabajadores míos mataron a 2. Yo maté a 2. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar eso? Y el hermano le dice: sí, Dios te puede perdonar por medio de Jesucristo. Luego le dice: ¿sabe qué es lo que hay detrás de estas paredes? Hay una cantina, y aquí vienen hombres a dejar su dinero. Han entrado mujeres a rogarme que ya no le venda más vino a sus esposos, y las he sacado junto con los hijos. Y también hay un lugar de juegos, y cuando los hombres están borrachos, mis trabajadores los llevan allá a que jueguen para quitarles todo su dinero. ¿Y usted cree que Dios puede perdonarme eso? Sí, Dios le puede perdonar. Y dice: ¿sabe qué? Yo me casé con una joven hace 16 años. Dice: la he maltratado, la he golpeado tanto. Y dice: tenemos una hija. Cuando yo estaba golpeando a su mamá anoche, dice, ella se puso en medio, yo la aventé a la niña, fue a dar contra una estufa, se quemó desde el codo hasta la muñeca de su mano. Tiene una gran quemadura. ¿Usted cree que Dios puede perdonarme eso? Sí, Dios le puede perdonar a través de Jesucristo. Dicen que el hermano salió, antes oraron, el hermano sale. Otro día dicen que este hombre llega en la mañana, llega a su casa, dice, con los cabellos parados, los ojos rojos, había pasado toda la noche sin dormir. Sube las escaleras. Dicen que así era la costumbre, así la esposa lo veía llegar casi todos los días. Y dice que sube las escaleras, la mujer hace el desayuno, le dice a la hija: ve y dile a tu papá que está listo el desayuno. Sube la niña, se asoma, mira a su papá y le dice: papá, dice mi mamá que está listo el desayuno. Gracias, le dice él, no quiero desayunar. No quiero desayunar, amor. Se baja la niña y le dice: mamá, algo le pasa a mi papá. Me dijo que no quería desayunar y me dijo amor. Ve y dile otra vez que venga, que está listo el desayuno. Entra la niña, el hombre le dice: amor, ven. La sienta en su pierna. Cuando dice que la esposa se asoma, mira a la niña, el hombre la mira y le dice: ven. La sienta en su otra pierna y dicen que el hombre empieza a llorar y empieza a pedirles perdón por cómo las había maltratado. Les dice: anoche hubo un hombre que vino y me habló de Jesús, y anoche le pedí perdón a Jesús por todo lo que yo había hecho. Destruir la cantina, destruir los juegos, y quiero ahora que me perdonen ustedes por el maltrato que les he dado. Perdónenme. Ese hombre creyó en Jesucristo, vino a estar en paz con Dios. ¿Saben? Dice la Biblia, hermanos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo salva, solo Cristo nos hace
estar en paz con Dios. Solo Cristo. Hermano, que nuestra confianza está en Cristo solamente. No confíes en otra cosa. Solo Cristo salva. Vamos ahora.